A hacer una breve exposición sobre el derecho a la libertad individual en El Salvador, ¿verdad? Presentado por Fátima Orellana Mayén y Cristian Ramos Sigüenza. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, donde conocemos que los derechos humanos, ¿verdad?, se constituyen en un repertorio de libertades y de derechos inherentes a cada uno de los seres humanos, sobre la base de la igualdad y la dignidad personal y social. Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, sin alguna distinción de sexo, idioma, identidad de género, raza o cualquier índole respecto al origen y posición socioeconómica. Las diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales e interamericanas, promueven su trabajo para normar a toda persona humana y en consecuencia de actos relacionados por los mismos, de ello donde se desencadena una serie de actos que van a atentar contra la integridad, libertad, seguridad, salud, vida y cada uno de los derechos humanos, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar sobre los objetivos que tenemos en este momento de este trabajo. En el objetivo general vamos a identificar, ¿verdad?, si los ejercicios de las disposiciones administrativas del Estado están correlacionados con la Constitución de la República y otras entidades internacionales que atañen al goce del derecho de la libertad. También tenemos objetivos específicos donde tenemos tres. El primero de ellos es analizar la lucha del derecho a la libertad individual a través de un recorrido histórico y realidad actual. El segundo de ellos, tenemos que identificar posibles violaciones penales y administrativas respecto a la libertad individual en la realidad salvadoreña, ¿verdad? Principalmente con el régimen de excepción que se vive en el año 2022. Y el tercero de ellos sería determinar los aspectos de lo que riñe la Constitución de la República y la normativa internacional en relación a la libertad individual, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre el derecho a la libertad en forma general. Y para empezar, ¿verdad?, hablando de la libertad, necesitamos saber qué es libertad humana. Y citamos acá un autor, eh, el abogado Ignacio Burcoa, ¿verdad? Un abogado mexicano, donde él dice que la persona es autónoma, ¿verdad? Puesto que desde el punto de vista objetivo en la formulación de esas propias normas que regulen su actividad externa dirigida a la cristalización de sus fines, su conducta respectiva siempre es normada por disposiciones, reglas o ideas que ella misma se crea o forja. Es decir, acá el abogado Ignacio nos dice, personas autónomas, ¿verdad? Cada quien tiene el libre albedrío, ¿verdad? La libertad de expresarse, la libertad de pensar, la libertad de hacer, de crear o de forjar su vida como mejor le parezca. Por eso él le llama que es una persona autónoma, o sea, una persona libre, ¿verdad? Desde un principio él dice que es la persona, cada, todos van a forjar sus normas, sus propias normas, su propia conducta, como mejor le parezca a cada ser humano, a cada persona. Vamos a hablar sobre la historia, un poco de esta, porque es bastante extensa, donde solo vamos a mencionar que se resaltan dos momentos históricos en el desarrollo de la libertad. Por una parte, ¿verdad?, nos vamos a referir a los antiguos, ¿verdad?, es decir, a los griegos, donde va a destacar que la libertad era más una vida política, ¿verdad? Donde únicamente para los ciudadanos, pues inclusive esos gobiernos de democracia directamente descansaban sobre la sociedad esclavista, ¿verdad? Entonces hablamos de que en los antiguos griegos se va a destacar eh, la libertad, ¿verdad? Las personas gobernantes eran las únicas que poseían libertad. ¿Por qué? Porque entrábamos en un mundo donde se hablaba de esclavos, ¿verdad? Entonces los esclavos no eran libres, sino
que nada más ahí dice únicamente los ciudadanos gobernantes, ¿verdad? De democracia, pensadores modernos, ¿verdad? Quienes detallan que extremos de la libertad y su radicalidad están en su vida privada olvidándose de lo característico de nuestra libertad contemporánea, que además de ser libertad, también hay algo de sí en la misma igualdad y que el Estado de nuestros días interviene para protegerla activamente, conjugando la libertad de la libertad de unos con la libertad de otros, conscientes de que la libertad no es tal, sino es una libertad igual, ¿verdad? De manera que ese alejamiento de la libertad debe intentar llegar, ¿verdad? Unirse, conjugarse. No porque sea característico de los estados de nuestros días, sino porque la vivencia histórica así lo plantea, para lograr responder con mayor dignidad humana y las necesidades que los hombres poseen, ¿verdad? En este caso, hace una remembranza y dice, bueno, los gobiernos modernos, ¿verdad? Los pensadores modernos son los que deben de garantizar la libertad. Y ahí mismo dice, no solo la libertad, se mete con otro derecho ahí, sino con la dignidad, donde todos sabemos que la dignidad es el primer derecho vulnerable en estos tiempos, ¿verdad? Eso sí, el esclavismo quedó a un lado, todos los actos. Conociendo ya sobre el tema de la libertad, cuáles son los antecedentes, ahora nos vamos a puntualizar un poco sobre este mismo tema desde una manera más legal. La Constitución de la República de El Salvador está en su artículo número 1, reconoce a toda persona humana como un ser humano desde el momento de su concepción. Es decir, a consecuencia de ello, garantiza a todo ser humano el goce de la libertad, el goce del bienestar económico, la justicia social, la salud, la cultura. Y en su artículo número 2, centrándonos en los derechos individuales, este mismo garantiza a todo ser humano el goce a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, muy puntualmente, a la seguridad, el trabajo, a la propiedad y posición, y una gama muy amplia de estos mismos derechos. Pero al centrarnos también en el artículo número 10, la ley menciona que no se puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida irreparable o la pérdida parcial de la libertad, muy puntualmente, la libertad y de la dignidad de la persona. Es decir, el Estado está garantizando una vez más el bienestar de todo ser humano y de toda su población. El artículo número 11 menciona que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, derecho a la libertad, a la propiedad, a la posición, de una manera arbitraria. Y también se menciona en esto muy puntualmente en el artículo 13 que ningún órgano judicial, autoridad o funcionario puede dictar órdenes de detención o prisión de forma ilegal, por decirlo así, o de una forma muy arbitraria a la que se debería seguir. Estos artículos y otros más vienen a garantizar al ser humano su protección a la libertad. En todos estos se va mencionando muy puntualmente este mismo hecho. Ahora bien, la misma Constitución de la República nos permite tener limitantes sobre los derechos humanos bajo el estado de excepción. A partir del 27 de marzo del presente año, dentro de El Salvador, se ha creado o se ha aprobado el artículo número 29, el cual reza que en casos muy puntuales como las guerras, invasión al territorio, alguna rebelión, alguna catástrofe, alguna calamidad, el Estado puede aprobar este régimen de excepción siempre y cuando estén atentando contra la independencia o contra la libertad del mismo. Entonces El Salvador, a partir de hechos que se habían realizado como muertes en ese momento, da por sentado y da por aprobado el que entre en vigencia el régimen de excepción. Dentro de este régimen se pueden puntualizar la violación o la pérdida completa de los derechos humanos, muy puntualmente del derecho a la libertad. ¿Por qué se menciona esto?
el proceso que se ha llevado a cabo o cómo se ha ejecutado no ha sido el adecuado. Hay muchas detenciones arbitrarias en la cual a la persona no se le está diciendo por qué está siendo detenida, no se le está mencionando cuáles son los hechos por el cual se está llevando a prisión, y se está violentando también el punto en el que no se le lleva ante un juez en el tiempo determinado. En este caso ya podemos hablar muy puntualmente también del habeas corpus, en donde a la persona no se le está dando todo el proceso o todo el seguimiento tal cual como debería ser y se le está violentando. En el artículo número 11 se menciona esto, que la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o cualquier autoridad restrinja ilegalmente o arbitrariamente su libertad. También procederá este mismo hecho cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad, la integridad física, psíquica o moral de la persona detenida. Y actualmente en El Salvador son los puntos que se están llevando a cabo. Se podría mencionar más derechos que se están viendo violentados: el derecho a la salud, cuando ya es del conocimiento público que muchas personas han perdido la vida dentro de las prisiones por esta misma detención. Se podría decir prácticamente y muy puntualmente se entiende que ese régimen de excepción claramente nos quita la garantía de todos los derechos humanos, y el proceso que se le está dando no ha sido el proceso legal o no ha sido el proceso que se debería hacer. Se entiende por ser muy bien puntualizado dentro del régimen de excepción, pero no se comprende el hecho que se estén violentando de esta manera todos los derechos humanos y muy puntualmente el derecho a la libertad, en donde no se le está dando a la persona todos los casos o todo el procedimiento legal que se debería tener. Así que de nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos por la atención y esperamos que haya sido de provecho el tema.